Buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora les voy a hablar de los angelitos negros. No se crean. Abra su Biblia conmigo en Hebreos 1:14. Vamos a continuar con la serie de los ángeles de Dios en la Biblia. Y el tema de hoy lo vamos a tomar de este texto, Hebreos 1, verso 14. Lo voy a leer yo en una versión que es la Biblia del lenguaje sencillo. Usted puede leerlo ahí en Reina Valera. Y dice en esta versión del lenguaje sencillo: porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Yo les voy a hablar esta tarde acerca de los ángeles al servicio de Dios. ¿Quieren aprender de los ángeles al servicio de Dios? Bueno, de eso vamos a hablar en esta tarde. Fíjense bien, mis hermanos, los ángeles, que en hebreo vienen de la palabra ansalak y en griego de la palabra ángelos, son seres espirituales, ya lo hemos escuchado, incorpóreos, que no tienen cuerpo, que muchas veces tienen la capacidad para transformarse. Dios les permite, ¿verdad?, con ese poder para cumplir un propósito de Dios, pero son incorpóreos, creados por Dios y disponibles a su servicio como mediadores de la voluntad de Dios con los hombres. Los ángeles son personas o personajes muy interesantes que en su servicio a Dios tienen muchas cosas que nos enseñan a nosotros. También pueden definirse como criaturas paralelas al hombre, superiores al hombre, que tuvieron un origen y que fueron probados. Fíjense bien, estos ángeles de los que yo le voy a hablar fueron probados con la rebelión de Luzbel, y que muchos de ellos se hallaron fieles a Dios. No todos los ángeles cayeron, ¿verdad? Algunos cayeron con Satanás, como ya nos lo ha explicado el pastor Chuy. Pero todos estos ángeles que no se rebelaron a Dios, sino que permanecieron fieles a Dios, aunque tienen libre albedrío, decidieron voluntariamente conservarse puros para Dios. Y fíjese bien, Dios les ha guardado a esos ángeles que fueron fieles, se mantuvieron fieles, no se rebelaron. Dios los ha guardado en su soberanía y en su gracia para que permanezcan así toda la eternidad y no vuelvan a rebelarse. Todos estos ángeles fueron destinados a un estado sobrenatural y en comunión con el hombre y con Dios. Ahora, déjenme recordarles lo que ya también se nos ha enseñado para entender de lo que voy a hablar. La Biblia nos habla de clasificación de los ángeles en cuanto a actividad y en cuanto a autoridad, y es bueno conocerlo. Vamos a leer dos textos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Es el primero. Primera de Pedro 3, 22. Yo voy a leerlo otra vez en la versión del lenguaje sencillo, Biblia del lenguaje sencillo. Dice así: y subió al cielo, está hablando de Cristo, refiriéndose a Cristo, y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante, dice, y gobierna a todos los ángeles. ¿A cuántos ángeles gobierna Cristo? A todos. Y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Note cómo el texto nos habla de ciertos rangos allá en el cielo. Vamos a otro texto que es Colosenses 1:16. Este sí se lo voy a leer en Reina Valera. Colosenses 1:16. Dice ahí: porque en Él, otra vez, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
Y luego dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese bien, mis hermanos, en los dos pasajes que leímos, se nos muestra claramente que en el cielo existe un orden establecido por Dios. Los ángeles son clasificados de acuerdo a su rango y actividad. Por ejemplo, ya se nos explicó que existen arcángeles, quienes son seres de mayor rango y autoridad. También se nos enseñó de los querubines, que son los guardianes protectores que Dios puso, por ejemplo, en la entrada del huerto de Edén después de ser expulsado Adán y Eva. Después de los querubines también se encuentran los serafines. Ese es otro orden dentro de los rangos. Estos son los protectores de la gloria y la santidad de Dios. Y después encontramos al último todos los demás ángeles, que son ángeles guardianes que aparecen en toda la Biblia. En el cielo hay un orden que Dios estableció, y un orden respetado por todos los ángeles. Los ángeles de Dios, en sus diferentes clasificaciones de rango y actividad, fíjese bien, nos enseñan tantos principios que pueden ser necesarios en nuestro servicio a Dios. Así que vamos a ver a estos ángeles al servicio de Dios, cómo le sirven a Dios, pero cómo usted y yo también podemos aprender de ellos. Amén. Muy bien, número 1. Yo les voy a hablar de nada más 5 características de cómo sirven a Dios y de las cuales usted y yo podemos aprender. Número 1. Los ángeles le sirven a Dios en primer lugar con humildad. ¿Cómo le sirven los ángeles a Dios? No se le olvide que yo le estoy hablando de los ángeles que no se rebelaron a Dios. Porque los ángeles que se rebelaron a Dios es todo lo contrario, ni le sirven a Dios, y ellos se caracterizan por su soberbia, por su orgullo, que fue lo que hizo que Satanás fuese arrojado. Pero estos ángeles, los ángeles de Dios que no se rebelaron, que Dios en su soberanía y en su gracia los ha guardado para que sean fieles por toda la eternidad. Estos ángeles, una de sus características como le sirven a Dios es su humildad. Los ángeles, mis hermanos, fíjense bien, no miran ellos su rango ni su posición de autoridad que tienen. Ellos lo saben muy bien, que lo que son se lo deben a Dios, y por lo tanto solo están enfocados en cumplir con sus responsabilidades que cada uno Dios les demanda. En eso están enfocados. Ellos no se fijan quién es mayor, quién es menor. Los ángeles, mis hermanos, que están en el cielo y que no se rebelaron a Dios, ellos no están preocupados por los rangos o por las posiciones. Si Dios les da una responsabilidad mayor o menor que otros, para ellos es igual de importancia. Todo por esta cualidad que nosotros le llamamos humildad. ¿Cómo le sirven los ángeles a Dios? Vamos a ver un pasaje y vamos a ver un ejemplo para que usted lo comprenda. Apocalipsis 22, verso 6. Apocalipsis 22, versículos 6 al 9. Vamos a ver al apóstol Juan, que tiene un encuentro con un ángel, y mire lo que pasa. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado, ¿qué ha enviado? Su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Yo creo, mis hermanos, que nosotros los cristianos podemos aprender mucho para servir a Dios de la misma manera como los ángeles le sirven a Dios. Con esa humildad que los caracteriza, con esa sencillez con la que ellos se disponen para servir a Dios. Este ángel con Juan, póngase a pensar, era un ángel. Vaya que le tocó mostrarle algunas revelaciones, yo diría pesadas, por parte de Dios a Juan. No era cualquier revelación, eran revelaciones de un peso importante sobre cosas futuras. Y fue este ángel enviado por Dios para venir y dárselas estas revelaciones a Juan. Y fíjense bien, eran revelaciones muy fuertes, pero nunca vemos al ángel presuntuoso. Nunca vemos al ángel altivo por tener semejantes revelaciones de Dios, porque él sabía que no eran sus revelaciones, sino eran revelaciones ¿de quién? De Dios. Al contrario, lo vemos decirle a Juan: yo soy como tú, consiervo tuyo. Cuando los ángeles son de otro nivel a nosotros, y aunque son de otro nivel, vea la humildad de este ángel. Yo soy consiervo tuyo. Esto nos habla de la humildad que los ángeles tienen sirviéndole a Dios. No es lo mismo con Satanás, que se nos ha hablado de Satanás, mis hermanos, donde la escritura nos dice que Satanás, algo que le caracterizó fue todo lo contrario, su soberbia. Incluso Satanás, cuando llevó a Jesús al monte, dice al monte muy alto en su mente, dice que le mostró. Y esta palabra mostró es como querer decir: yo te revelo, mira, te muestro. Le mostró, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y Cristo le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es decir, Satanás se jactaba por lo que supuestamente le estaba mostrando a Jesús, cuando nosotros vemos al contrario al ángel, por aquellas revelaciones que Dios le dio para entregarle a Juan. Al contrario, él le dijo: no, a mí no me adores, adora a Dios, porque yo soy igual que tú, somos consiervos. Pero mis hermanos, yo me pregunto, ¿cuántos hombres hay que por tener un mayor conocimiento de las escrituras y de las revelaciones de Dios, no nuestras, llegan a creer que por tal motivo son dignos de reconocimiento y de honor, e incluso no permiten que la gente ni los toque, ni se acerque a ellos, hasta traen guardaespaldas, ¿no? Se creen los iluminados, que solo a ellos les es otorgada la revelación y que les caracteriza. ¿Qué es lo que les caracteriza a estos hombres? Dígame, ¿qué es? Soberbia. Los ángeles de Dios les sirven con humildad. ¿Cómo les sirven? Si hay algo, fíjese bien, aquí es donde podemos aprender de cómo ellos le sirven a Dios. Si hay algo que debería caracterizar a los cristianos, es la humildad con que le servimos a Dios. Es la sencillez con la que debemos mostrar que lo que hacemos, mis hermanos, usted y yo, es solo lo que Dios nos ha ordenado hacer, y no algo que nos haga sentir superiores a los demás. Los ángeles cumplen órdenes de Dios, algunas muy grandes y otras muy pequeñas, pero ninguno de ellos se jacta por lo que hace. Pero muchas veces entre nosotros los humanos también existen este tipo de problemática como lo hubo en Satanás. Vamos a un texto, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Aquí está Pablo tratando de infundir en los cristianos precisamente el aprender esta característica, como los ángeles le sirven a Dios, de humildad. Romanos 12, versículo 3. Dice ahí, ¿lo tiene? Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos porque me gusta más como lo explica. Dice: por el privilegio especial
que Dios me ha dado. Fíjese bien, Pablo está diciendo lo que él es: apóstol, profeta, maestro. Estos dones ministeriales tenía Pablo. Era un apóstol, era un maestro de la palabra y era un profeta. Dios lo usaba en esos dones, y él entendía que lo que él servía a Dios era por Dios, no por él, por un privilegio especial de Dios. Dice, Pablo lo entendía muy bien. Les pido, dice, por tal razón, yo que entiendo esto, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, dice, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En su versión Reina Valera dice que Dios le ha dado una medida de fe a cada uno. Aquí la palabra fe significa dones. Dones con los cuales Dios nos da para servirlo. Y esos dones, cuando Pablo está diciendo a cada uno se nos ha dado una medida de fe, una porción de fe, se está refiriendo a que a cada uno Dios nos ha dado un encargo diferente. No todos son pastores, no todos son servidores en la iglesia, no todos son maestros de niños o maestros de la escuela bíblica. No. Pero no quiere decir que porque no estás dentro de ese rango, tú tienes un papel importante. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú tienes un don que Dios te ha dado, en el cual tú debes de cumplir con Dios. Eso es lo que está diciendo. Todos tenemos un cuerpo, dice, formado de muchas partes, y cada uno tiene una misma o una función distinta. Es decir, nadie, fíjese bien, nadie de nosotros es todo el cuerpo. Solo somos una parte del cuerpo, y cada parte es importante su función en el cuerpo. Por eso Pablo aquí está diciendo en este pasaje que nadie de nosotros se crea mejor que los demás, porque no lo somos. Si yo tengo una función y yo estoy como pastor, es porque Dios me ha dado esa medida de fe, y esa es la responsabilidad que yo debo de cumplir con ella. Pero eso no quiere decir que yo sea mayor que usted. No, somos iguales, consiervos. Somos un cuerpo. Usted es parte del cuerpo de Cristo, pero usted también, en la responsabilidad que Dios le da, usted debe de cumplir para que el cuerpo esté funcionando correctamente. Pero si nos creemos más, entonces no nos caracteriza es eso que los ángeles tienen con que le sirven a Dios, que se llama, ¿cómo dijimos que se llama? Humildad. Toda la iglesia de Cristo debe ser una iglesia en armonía. La iglesia debe ser como un hospital, mis hermanos, donde vienen a sanarse los heridos, los enfermos, pero no un campo de batalla donde se pelean los unos con los otros. Alguien dijo en una ocasión que la iglesia debería ser una incubadora donde se regenera el inconverso, y no un refrigerador donde se conserva la piedad. Y muchas veces la iglesia, mis hermanos, nos hace falta tanta humildad para servir a Dios, que no cumplimos con nuestra función por la cual Dios nos llama para hacer su iglesia, su cuerpo. Para lograr cada uno hacer su función correctamente, usted y yo tenemos que entender cómo lo hacen los ángeles en el cielo, con humildad y con sencillez. Es como nosotros podemos entender que somos un cuerpo en Cristo, que nos necesitamos unos a otros para completar la tarea de Jesús. Yo te pregunto a ti en este día, ¿tú eres un cristiano que vive en armonía y que brinda armonía a su casa, a la iglesia? ¿O eres un cristiano conflictivo, que causa problemas, que trae turbación, que trae contienda? Déjame decirte, Dios no llamó a la iglesia para otra cosa, sino para vivir en armonía. Y para lograr esto, para lograr esa armonía, necesitamos aprender a tener, ¿qué? Humildad.
Los ángeles de Dios en los cielos, mis hermanos, que no se rebelaron a Dios, guardan armonía entre ellos. Ve cómo le sirven a Dios. No contienden entre ellos. No hay guerra entre ellos, al menos entre los ángeles de Dios. Quizás hay guerra porque es necesaria con los ángeles caídos, con Satanás y sus ángeles, ¿verdad? A pesar de sus rangos de los ángeles en los cielos de autoridad, no compiten entre ellos, no se andan quejando, solo sirven a Dios con esa humildad, y su mayor enfoque consiste en cumplir lo que Dios les mande hacer. Vamos a ver un texto, vaya conmigo, Mateo 18. Esto es lo que nos pasa entre nosotros. Y podemos aprender de los ángeles cómo ellos, vea cómo le sirven a Dios con esa humildad y cómo nos hace falta a nosotros esto. Mateo 18, verso 1. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está enseñando Jesús a sus discípulos? Los discípulos del Señor, mis hermanos, a estas alturas de este pasaje, todavía no entendían que debían de ser ellos humildes entre ellos mismos. Pero sin embargo, competían y discutían quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. Ahí estaban todavía con ese problema. Cuando los ángeles, mis hermanos, en los ángeles no encontramos esto. En los ángeles no vemos que le digan a Dios: oye Dios, ¿por qué mandas a Gabriel a darle el mensaje a María? No. Ellos entienden, si Dios le dice a Gabriel, se gozan. Si Dios envía a Miguel para pelear con Satanás y ellos participan, lo hacen. Porque son humildes. Aquí encontramos un gravísimo problema en este pasaje que nos habla que los discípulos del Señor tenían una actitud que les impedía poder tener armonía como discípulos del Señor. Eran egoístas, orgullosos, discutían entre sí de quién era el mayor. Ellos seguían pensando que el reino de Jesús era un reino terrenal y pensaban en la gloria de ese reino. Ellos querían de esa gloria. Ellos querían ser los primeros. Ellos no estaban pensando en lo celestial, en lo espiritual. No entendían que el reino de Dios no consiste en contienda ni en competencia. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo, humildad sobre todo. Fíjese bien, si usted y yo somos representantes de Cristo y decimos que le conocemos a Cristo, esta es una actitud que nos debe distinguir a usted y a mí: la humildad, la sencillez. No podemos ser egoístas, no podemos ser altivos, no podemos vivir sin someternos a las enseñanzas de Jesús, porque esto rompe nuestras relaciones y las daña. Debemos aprender que esta actitud de humildad es en la que debemos vivir y servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Usted debe de ser humilde. Si usted es padre de familia, si usted piensa qué es lo que más necesita en su relación de su casa, de su hogar, usted se va a dar cuenta que usted ocupa humildad. Si usted es esposa, madre de familia, usted se va a dar cuenta que en su relación con su familia, con su esposo, usted necesita humildad. Si tú eres hijo
Y a lo mejor ves a tus padres tener problemas y contiendas y te desesperas y les dices cosas. Déjame decirte una cosa, tú también, hijo, necesitas esta característica que se llama humildad. Los ángeles le sirven a Dios con humildad. Aunque son superiores a nosotros, mis hermanos, aunque tienen más poder que nosotros, nos sirven a usted y a mí como iguales. Viven para entregarse al servicio de Dios, sirviéndonos a nosotros. Y aun cuando a ellos, fíjese bien, ni siquiera se les participó de los privilegios que Dios nos participó a nosotros en Cristo Jesús. Ellos, los ángeles, viven sin egoísmos, viven sin orgullo, sin competencia, sin envidia, sin pensar mal de nosotros, y todo lo hacen con alegría. ¿Cómo le servimos nosotros a Dios? ¿Cómo servimos a Dios en nuestros diferentes lugares, nuestras casas, en el trabajo, en la calle? ¿Cómo le servimos a Dios? Pero esos son los ángeles. Los ángeles le sirven a Dios con humildad. Dios quiere que usted y yo aprendamos también a servirle con esa humildad. Vamos a la segunda característica con que le sirven estos ángeles. 2. Los ángeles, mis hermanos, no solamente le sirven con humildad. Los ángeles le sirven a Dios con prontitud. ¿Con qué? Prontitud. Los ángeles, mis hermanos, le sirven a Dios, fíjense bien, de un modo que lo hacen con rapidez, lo hacen con calidad. Los ángeles son veloces para ejecutar las órdenes de Dios, pero no lo hacen alocadamente, sino sabiamente. No lo hacen quejándose o de mal humor, lo hacen con alegría, pero lo hacen rápido, veloces. Eso es lo que significa prontitud. Los ángeles no son como aquellos dos hijos que Jesús usó de ejemplo en los evangelios. Ahí en Mateo 21, verso 28 al 31, él habla de este ejemplo y dice: pero ¿qué os parece? Diciéndole a los fariseos, a los religiosos que están diciéndole con qué autoridad él hacía esas cosas. Y entonces le dice: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Fíjese con qué prontitud le respondió el hijo, ¿verdad? No quiero. Sin embargo dice: pero después, arrepentido, fue el hijo. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y él le respondió: sí, no, señor, no puedo. O le dijo: sí, sí puedo, pero no fue. Y Jesús termina: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que se arrepintió y lo hizo, ¿no? Y no el que le dijo: sí voy, pero nunca fue. Bueno, mis hermanos, los ángeles no son ni siquiera como estos dos hijos. Ni siquiera como estos dos son los ángeles. Los ángeles son prontos para obedecer a Dios, no se la piensan. No ponen límite a su obediencia, ni tampoco le dicen a Dios que se espere. Ahorita voy. Espérame tantito. No. Los ángeles le sirven a Dios con prontitud. Déjeme ponerle otro ejemplo para que vea que nosotros no lo hacemos con esa prontitud, con ni siquiera estos hijos. Vaya conmigo a Números, capítulo 20. Vamos a ver una historia aquí. 20, verso 14 al 18. Israel tenía que pasar por una tierra y mire lo que pasó. Dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido y cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y luego dice el 16: y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Y el ángel se tardó, ¿verdad?, en responder la orden de Dios. Se tardó, yo creo, 1 año o 1 mes. ¿Cómo lo hizo el ángel? Pronto. Porque aquí lo dice: nos sacó de Egipto y he aquí estamos en Cades.
ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, no beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Pero qué les contestó Edom? Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Mis hermanos, los edomitas, Edom y toda su familia, su descendencia, eran hermanos de Israel, ¿sabían? Eran descendientes de Esaú. Y Esaú era hermano ¿de quién? De Jacob, Israel. Eran hermanos. Sin embargo, estos hermanos descendientes de Esaú, ¿cómo respondieron ante lo que Dios estaba pidiéndole por medio de Moisés? ¿Con prontitud? No vas a pasar por mi territorio. A mí me ha costado mi territorio, a mí me ha costado tener las cosas que tengo. Por aquí no vas a pasar. Así hay muchos hermanos en Cristo que escuchan las órdenes de Dios y como son de corazón duro, no son nada prontos para obedecer. Es más bien que ni siquiera obedecen algunos. En esto nos ganan los ángeles de Dios, mis hermanos, con una prontitud obedecen a Dios. Muchos cristianos tienen años, mis hermanos, que se les dio una indicación de parte de Dios y no son prontos para obedecer, es decir, no han obedecido hasta hoy. Fíjese, me ha tocado aconsejar a algunas parejas. No todas, algunas. Y la verdad me llena de gozo ver algunas de esas parejas con qué prontitud obedecieron los principios de Dios en el consejo, y los he visto que van muy bien en su relación como pareja. ¿Todo por qué? Todo porque tuvieron prontitud para obedecer los principios de Dios. No así otros. Otros les aconsejas, les dices los principios de Dios, lo que deben de hacer en su vida y no obedecen. Y hasta el día de hoy siguen con problemas. Pero los ángeles no son así, mis hermanos. Los ángeles no les sirven a Dios de esa manera. Los ángeles sirven a Dios con prontitud. Esta historia que acabamos de leer de Edom nos enseña cómo los ángeles de Dios están tan prontos para ejecutar las órdenes de Dios. Cuando clamó Israel por su condición en Egipto, dice que Dios les envió un ángel, y ese ángel no se tardó en cumplir la orden de Dios porque fue pronto para obedecer a Dios. Ellos son rápidos, ellos son veloces. En cuanto reciben el mandato de Dios, van y lo hacen tal como se los ordenó Dios. Y su actividad y trabajo encomendado lo hacen, mis hermanos, con calidad. Clamamos a Jehová, dice el texto, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Pero no es como nosotros. Nosotros muchos somos como Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, ve a Nínive y predícale mi palabra. ¿Y qué hizo Jonás la primera vez que le habló Dios? Pues trató de huir de la orden de Dios, trató de escaparse de lo que Dios le estaba ordenando, y Dios tuvo que tratar con él. Y dice la historia que lo metió en un pez 3 días y 3 noches, y después de expulsarlo el pez, después de que lo expulsó, la escritura dice en el capítulo 3 de Jonás, dice: vino por segunda vez la palabra de Dios a Jonás. Es decir, Dios le dio otra oportunidad a Jonás para cumplir con lo que Dios le estaba ordenando. Y así somos muchos. Dios nos da una orden la primera vez y no obedecemos. Y Dios trata con nosotros, y Dios nos da una segunda oportunidad, y muchos ni siquiera en la segunda oportunidad obedecemos. Dios trata con nosotros. Aquí Jonás, en la segunda
vez que Dios le mandó su palabra, Jonás obedeció. Fue y habló. Fue y hizo lo que Dios. Pero los ángeles, mis hermanos, los ángeles no hay esto. En los ángeles no hay una segunda oportunidad. ¿Saben por qué? Porque los ángeles siempre obedecen en la primera oportunidad. Son veloces para hacerlo. Y yo creo que los cristianos debemos aprender a servir a Dios de esa misma manera como los ángeles. Debemos ser prontos para obedecer, rápidos y veloces para cumplir con las órdenes y los mandamientos del Señor. Romanos 12, versículo 11. Mira lo que dice Pablo aquí, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, dice, en lo que requiere ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. ¿Saben lo que significa aquí la palabra diligencia? En lo que requiere diligencia, la palabra diligencia significa rapidez, rápidos, veloces, prontos para obedecer. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere, sean rápidos, sean veloces, sean prontos para obedecer, no perezosos. Y muchos, mis hermanos, tenemos este grande problema: somos perezosos para obedecer. Nos cuesta trabajo darle una respuesta rápida a Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son rápidos y veloces para obedecer las órdenes del Señor? ¿Qué pasó? A ver, otra vez. ¿Cuántos de ustedes son rápidos y veloces para obedecer? Algunos son rápidos y furiosos, más bien. Se han aventado las 9 series de Rápidos y Furiosos, y por eso son rápidos y furiosos. Más bien. Pero ¿cuántos son rápidos y veloces para obedecer? Por ejemplo, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos son rápidos y veloces para obedecer eso? A ver, esos que dijeron amén, ¿están sus esposas a un lado? Sí, hermana, son rápidos y veloces para obedecer y están amándole como Cristo amó a la iglesia. A ver, Colosenses 3:19 les dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántos son rápidos y veloces para obedecer eso? Poquitos, mire. Allá arriba ni siquiera se oyen. Están bien callados allá. Otro, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos son rápidos y veloces para obedecer eso? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero a ver, las mujeres, asimismo vosotras mujeres, ¿verdad? Pensaban que nomás puros hombres. Asimismo vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Vea, sujetas, no con su. Porque ya algunas están bien enojadas, ¿verdad? No, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin ¿qué? Sin palabras. Ya, párale, ya, ponle ahí un cierre. Sin palabras, dice. ¿Cómo lo vas a alcanzar? Sin palabras, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No, hermana, pero usted no sabe, es que él, si le hago así, va a abusar. Bueno, eres rápida y veloz para obedecer lo que piensas, pero rápida y veloz para obedecer lo que Dios dice, no, porque esto es lo que Dios dice. ¿Quién lo dice? Miren, hermanos, la verdad, muchas veces no vivimos las experiencias que Dios tiene para nosotros porque no somos rápidos como los ángeles, con prontitud, prontos para obedecer. Si lo hiciéramos, estoy seguro cuántas cosas maravillosas veríamos.
Colosenses 3:18, a las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. ¿Cuántas son rápidas y veloces para obedecer eso? Ya no me conteste, ya nomás medítelo, mastíquelo, ¿verdad? A los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese qué promesa tan hermosa. Cuando dice que seas de larga vida en la tierra, eso significa que Dios te va a guardar de todo mal. Cuando tú eres alguien, un hijo que obedece a sus padres y honra a sus padres. Pero ¿cuántos son rápidos y veloces para obedecer eso? Los ángeles, mis hermanos, en su servicio a Dios se caracterizan por su prontitud, no se la piensan. Ellos no están esperando una segunda oportunidad porque en la primera lo hacen. Así es como le sirven ellos a Dios. Pero nosotros, ¿cómo le servimos a Dios? Vamos a la tercera, ¿le parece? Vamos a ver qué más, cómo le sirven los ángeles a Dios. La tercera: los ángeles le sirven a Dios con pasión y responsabilidad. ¿Con qué? Pasión y responsabilidad. Fíjense bien, todo ángel en el cielo, no importando su rango que tenga de autoridad, le sirven a Dios con pasión y responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Los ángeles, mis hermanos, viven apasionados por servir a Dios, apasionados. Su mayor gozo y alegría está en servirle a Dios, sea lo que sea. A ellos no les importa lo que Dios les mande a hacer, sea pequeño, sea grande, sea impactante o sencillo. Ellos siempre lo harán fervientes. ¿Cómo lo harán? Hace un ratito leíamos en Romanos 12:1, déjeme recordar ahí, cuando decía: en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esta palabra ferviente significa que estés hirviendo en tu servicio a Dios. Y eso significa hirviendo apasionado, emocionado por servir a Dios. Señor, qué delicia es servirte, qué delicia es hacer lo que tú me mandas a hacer, qué delicia es sujetarme a mi marido, qué delicia es ganarlo con mi conducta, qué delicia es amar a mi esposa, como dices tú en la palabra, así como Cristo amó a la iglesia. Lo hago con fervor, lo hago hirviendo, así con esa pasión con la que tú dices en tu palabra que debo de hacerlo. Así lo hacen los ángeles. Yo me puedo imaginar, mi hermano, no lo dice la Biblia, pero me lo puedo imaginar, con qué alegría y con qué pasión el ángel Gabriel vino a darle la noticia a María de lo que Dios haría en su vida al concebir al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esto, mis hermanos, no era cualquier noticia, eran buenas nuevas de gran gozo. Yo no creo que Gabriel vendría y le diría, yo no creo que el ángel vino con María y le dijo: bueno, María, Dios te ha escogido para que seas ahí la madre del Hijo de Dios, para que nazca el Salvador, ahí nos vemos. No, imagínense. ¿Usted cree que Gabriel no estaba emocionado? Oye, Gabriel, llévale esta noticia a María. No, mis hermanos, yo me puedo imaginar al ángel Gabriel con qué pasión vino a traer la noticia. Pero no solo eso, también hay otro evento. En el caso contrario, usted sabe que José, cuando supo que ella estaba embarazada, estaba encinta, quiso dejarla. Pero también Dios le envió un ángel en sueños. Y yo me puedo imaginar aquel ángel en sueños a la vida de José, y que vino a decirle de parte de Dios que no abandonara a su mujer María, que ella había concebido por el Espíritu Santo milagrosamente, y que el hijo que nacería sería el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Yo puedo imaginarme, mis hermanos, a este ángel traer esta noticia. No era nadie importante como Gabriel, era otro ángel que Dios lo envió, y con qué gozo vino a hacerlo, con qué pasión le sirvió a Dios.
Pero yo me pregunto, ¿así seremos de fervientes nosotros para servir a Dios? Así como los ángeles le sirven con esa pasión, con esa responsabilidad, ¿seremos nosotros, mis hermanos? Muchos ni siquiera le rehusamos al servicio a Dios. No, es que tengo mucho esto, es que tengo mucho aquello. Siempre pretexto. Mis hermanos, los ángeles nunca tienen un pretexto para servir a Dios. Y déjeme decirle una cosa, no hay mayor privilegio que nos debería de apasionar tanto que tener una orden de Dios y servirlo en eso. No hay mayor gozo, no hay mayor gozo haber conocido al Señor Jesús y tener toda una familia enfrente de ti a la que tú puedas llevarle el mensaje del Evangelio y ver cómo el Señor, paso por paso, a cada uno de los miembros de tu familia, tú puedes ver que el Señor toca sus vidas. No hay mayor pasión. Yo lo vi en mi familia. Imagínense, ¿cómo no le voy a servir al Señor con tanta pasión? ¿Cómo no le voy a servir al Señor con todo mi corazón? Si lo he visto, si no me dejó cuando perdí mi vista y me sostuvo 4 años sin poder trabajar, ¿cómo no le voy a servir al Señor con pasión? ¿Cómo no le voy a obedecer al Señor con pasión? Yo te pregunto a ti, ¿le sirves al Señor con esa pasión y esa responsabilidad como le hacen los ángeles? Fíjese, déjeme explicarle algo. Un día fui a un lugar a misiones, hace ya años. Este lugar se llama Lauróricua, Michoacán. Era un lugar que es un lugar que está en la cima de una montaña. Arriba es sierra. Tú tenías que llegar a una población, no recuerdo ahorita el nombre de esa población en Michoacán, que está en la parte de abajo. Y de ahí tú, en aquel tiempo cuando yo fui, yo sé que ahora han hecho una brecha para subir en vehículo hasta arriba, pero en aquel tiempo había que subir caminando esa montaña para llegar arriba. Y arriba había una iglesia de puros hermanitos que viven ahí, indígenas. Entonces, la vez que fui, llegamos un sábado, dormimos ahí en la noche para el domingo el servicio, y en la noche veíamos lucecitas a lo lejos, muchísimas luces. Y entonces le preguntamos al pastor y le dijimos, oiga, ¿y esas lucecitas de qué son? Dice, son hermanos que vienen desde la tarde de un día anterior caminando para llegar al servicio el domingo. Híjole, hermano, yo me pregunté y dije, qué pasión por el Señor. Usted vive aquí cerquitas y a veces porque se le descompuso su troca, ya no viene. Es que está bien lejos. Los camiones van rellenos, a veces hasta me tengo que venir colgado. ¿Qué pasión, con qué pasión le sirven a Dios? ¿Con qué pasión buscan al Señor? ¿Con qué pasión hacen las cosas? Nos hace falta aprender, mis hermanos. Los ángeles, mis hermanos, lo hacen como algo natural de su vida, como algo parte de lo que ellos son. Es verdad, podemos ser una iglesia grande, podemos ser una iglesia numerosa, pero a lo mejor ¿de qué nos sirve si tenemos mucho calentando bancas? Como dicen por ahí con el ministerio de las pompis. Yo no sé cómo haces tu trabajo. Yo no sé si tu trabajo lo haces con pasión y responsabilidad o solamente por cumplir. Yo no sé cómo haces tus quehaceres, mujer, en tu casa. No sé si lo haces rutinariamente o lo haces con tanta pasión y con tanta responsabilidad que te gozas en hacerlo. Imagínense que fuéramos entrenadores de un equipo de fútbol. Pónganse a pensar. Usted y yo somos entrenadores de un equipo de fútbol y llamas a los 11 que van a jugar, que tú crees te van a responder en la cancha de juego, ¿verdad? Pero los ves que entran a jugar, entran los 11 a jugar sin ganas, que solo lo hacen por cumplir para recibir su cheque y no se esfuerzan nada. Yo me pregunto,
¿los volveríamos a seguir usando a esos 11? Pues no, claro que no. Pues lo mismo pasa con Dios, mis hermanos, fíjense. Así como los ángeles se gozan por servir a Dios, Dios también, mis hermanos, se goza, se deleita en aquellos, se regocija en aquellos que lo hacen con pasión y responsabilidad, que le sirven de esa manera. Y a esos son los que usa. A los otros los dejan la banca, ahí que se estén en el ministerio de las bancas, pues. ¿Con qué pasión tú le sirves a Dios? David llegó a decir en el Salmo 48, él dijo, mire lo que dijo: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese hacer tu voluntad me ha agradado, lo está diciendo con un deleite, apasionado por hacerlo. La pasión es un elemento clave para hacer la voluntad de Dios. Lo único que nos puede mover para ir en busca de aquello que Dios nos pidió hacer es la pasión con que lo hacemos. ¿Con qué pasión hacemos las cosas? A veces vemos hombres de Dios que Dios los usa, como don Fermín García, que ya está con el Señor. Este hermano una vez nos contó que un joven se le acercó a él después de un servicio. Él llegó a ser pastor de una congregación en Tijuana, una congregación que era de 10,000 miembros. Y el joven al final se le acerca y le dice a don Fermín, le dice: ay, hermano, dice, yo quisiera ser como usted. Y entonces don Fermín le contestó: ¿estás dispuesto a ir con los indios Aucas por 30 años? ¿Saben cuántos años estuvo con los indios Aucas el hermano Fermín? 30 años sirviendo con pasión a Dios. Nosotros queremos comodidades, nosotros queremos lo cómodo, servir a Dios de una manera tan cómoda, ¿verdad? Para movernos, para trasladarnos, para hacer cosas. Los ángeles le sirven a Dios con pasión y con responsabilidad. ¿Cómo le sirves tú a Dios? Cuarto, los ángeles le sirven a Dios sujetos siempre a su autoridad. Sujetos siempre a su autoridad. Todo ángel en el cielo que no se rebeló, sino que permaneció fiel a Dios, vive sujeto a la autoridad de Dios. Ellos viven para hacer todo lo que Dios les diga que hagan. Para eso viven. Ellos no conocen otra autoridad que gobierne sus vidas, ni siquiera su yo. No cuestionan las órdenes de Dios. Ellos, sin pensarlo 2 veces, obedecen la autoridad de Dios. Y todo esto lo pueden hacer porque viven bajo el gobierno absoluto de Dios. Y la manera, fíjense bien, la manera en que muestran su sujeción a Dios es por su fidelidad a Él. Jesús incluso puso este ejemplo de fidelidad de los ángeles cuando dijo en Mateo 8:10, Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él está poniendo como ejemplo a los ángeles, porque ¿quiénes hacen la voluntad de Dios en el cielo? ¿Quién la hacen? Los ángeles. Dice en primera de Pedro 3:22, como el texto que leíamos al principio: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles. Esa es otra característica, como le sirven a Dios, sujetos. Así, mis hermanos, también nosotros deberíamos de servir a Dios sujetos a la autoridad de Cristo, siendo gobernados siempre en nuestras vidas por medio de su palabra. Y la manera en que nosotros deberíamos de demostrarle a Cristo que estamos sujetos a Él es siendo fieles precisamente en la obediencia a su palabra. Yo me pregunto, ¿qué tanto está gobernando Cristo tu vida? ¿Qué tanto está gobernando Cristo tu vida? Los ángeles, Dios gobierna absolutamente sus vidas.
y lo demuestran con su fidelidad. Pero nosotros, ¿qué tanto está gobernando Cristo en nuestras vidas? Podríamos decir, en la medida que nosotros nos sujetamos a obedecer la palabra de Cristo, esa es la medida que podemos decir que vivimos sujetos a Él. Porque no es por palabra. Cualquiera de nosotros podría decir, no, sí, Cristo gobierna mi vida. Bueno, en la medida que tú te sujetas a obedecer sus palabras, esa es la medida en que realmente tú demuestras que estás sujeto a Cristo. Amén. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, sujetaos, obedeced a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. ¿Cuántos quieren que el diablo siempre esté huyendo de ustedes? Si usted quiere que el diablo esté así, usted y yo tenemos que vivir sujetos en obediencia al gobierno de Cristo. Y si lo hacemos, si estamos sometidos a Dios, si realmente obedecemos a Dios, el diablo no puede hacernos nada. Pero ese es el punto, estar ahí en esa sujeción de obediencia. Si no lo hacemos, difícilmente podríamos decir que el diablo estará huyendo de nosotros. Al contrario, ¿verdad? El último punto, llevamos 4, le sirven con humildad los ángeles, con prontitud, con pasión y responsabilidad, sujetos a la autoridad de Dios. Pero una quinta característica, hay muchas más, pero yo nada más le estoy hablando de 5. Los ángeles le sirven a Dios con una total confianza. Fíjense cómo le sirven a Dios, con una total confianza. Ellos no tienen ninguna duda con respecto a Dios. Le conocen perfectamente bien y saben que cuando Dios ha dicho algo, seguro Dios lo va a cumplir. Todo cuanto Dios les mande hacer, los ángeles viven tan seguros y confiados de que aquello es lo mejor que Dios ha determinado para dicha situación o momento. Es tal su confianza que tienen en Dios, mis hermanos, los ángeles, que no lo cuestionan a Dios, nunca le preguntan, nunca dudan. ¿Por qué? Porque simplemente están seguros que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por ejemplo, cuando Dios mandó a los 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra por la inmoralidad de su pecado, ellos no fueron y Señor con dudas o ¿por qué vas a hacer esto? No, ellos fueron y obedecieron la orden de Dios. Ellos sabían que lo que Dios estaba determinando, eso era lo correcto y lo mejor. Y fueron y obedecieron. Aquellos ángeles que Dios envió para hacer guardia cuando Jacob venía de regreso a su tierra, un campamento de ángeles, nada más para estar ahí, hacer acto de presencia con Jacob. Ellos fueron y cumplieron la orden de Dios, aunque no tuvieron que hacer nada, solamente hacer acto de presencia para que Jacob se diera cuenta que Dios estaba con él. Ahí en Génesis 32 lo encuentras esto. Y ahí te das cuenta cómo los ángeles viven tan seguros, viven tan confiados en Dios, que ellos no están pensando, Dios, se me hace que aquí te equivocaste de lo que me estás diciendo. Los ángeles, mis hermanos, saben perfectamente bien que cuando Dios les da una orden para ejecutarla, es una gran responsabilidad de confianza que Dios ha depositado en ellos. Y por tanto, viven confiados haciendo la voluntad de Dios. De esa misma manera deberíamos de ser nosotros. Servir a nuestro Dios tan seguros, tan confiados como los ángeles. ¿Cuánto nos hace falta vivir confiados en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas en nuestra vida? Sin dudar, sin estar preguntando, sin estar cuestionando, simple y sencillamente hacer lo que Dios nos dice que hagamos y estar seguros que Dios es el que se encarga de hacer lo que Él tenga que hacer. Así lo hacen los ángeles, mis hermanos. Así son los ángeles de Dios. Los ángeles tienen esta forma de servir muy especial a Dios. Les sirven con humildad,
le sirven con prontitud, le sirven con pasión y responsabilidad, le sirven sujetos a su autoridad y le sirven en una total confianza. Pero yo me pregunto, ¿cómo le sirves tú? ¿Cómo le sirvo yo? ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo le servirás después de aprender cómo le sirven los ángeles a Dios? ¿Cómo vas a servirle? Yo te animo que te pongas de pie en esta tarde. Cierra tus ojos. Y si tú deseas levantar tus manos, voluntariamente hazlo. Pero ora a Dios ahí en tu lugar y dile al Señor: Señor, qué hermoso es ver cómo tus ángeles te sirven. Qué maravilloso es darnos cuenta de estos seres espirituales creados por ti, que no se rebelaron, que guardaron voluntariamente sus vidas en pureza y en fidelidad. Gracias, Señor, porque al verles servirte con esa humildad, me confrontan a mí y me hacen pensar: ¿cómo te estoy sirviendo yo? Y quizás yo pueda decir en esta tarde: a mí me hace falta humildad, a mí me hace falta sencillez para servirte. Quizás he permitido altivez en mi corazón, o he permitido egoísmos y hasta orgullo en mi corazón. Mira, Señor, con qué sencillez hacen las cosas estos seres espirituales, que yo debería de hacerlo lo mismo en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia. Enséñanos, Señor, a ser humildes. Enséñanos a tener esta característica tan importante en nuestro corazón, que podamos un día lograr ser como estos seres, que aunque son superiores a nosotros, aún ellos se disponen para servirnos a nosotros, porque tú se los has ordenado. Cuánto que aprender, Señor. Cuánto que aprender de ellos. Pero no solamente eso, sino, Señor, qué hermoso es ver con qué prontitud te obedecen. No se la piensan. En el momento que tú das la orden, en el momento que tú dices: vayan a hacer esto, ve a hacer esto, sea lo que sea, son veloces, son rápidos para obedecerte. Señor, cuánto nos hace falta eso a nosotros. Quizás nosotros hemos fallado en eso, porque nos has dado una oportunidad, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, y aún muchos nos resistimos todavía para hacerlo. Aquí estamos, Señor, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de tus ángeles, el corazón con el que te sirven ellos. Así nosotros queremos ser diligentes, rápidos, veloces, prontos para hacer y cumplir tus mandamientos. Que no lo dejemos para mañana. Hoy, Señor, podemos hacerlo. Aquí estamos. Para eso hemos venido, para oír tu palabra y obedecerte. Pero también, Señor, hemos aprendido de ellos con qué pasión y con qué responsabilidad te sirven. Emocionados, gozosos, regocijados en cada momento, en cada ejecución de tu voluntad. Ellos están contentos. De esta misma manera, enséñanos a nosotros, Señor, que siempre vivamos hirviendo en nuestro corazón, que siempre vivamos ardiendo con pasión para hacer las cosas que tú nos mandas hacer. No porque seamos más de nadie, no, Señor, somos iguales. Tenemos responsabilidades distintas, pero cada uno, Señor, cumpliendo la que tú nos encomiendas con gran pasión,
con gran entrega, emocionados en hacer aquello que tú nos has encomendado hacer. No mirando al hombre, porque muchos miramos a los hombres y eso nos desanima y eso nos aparta, nos apaga el fuego, Señor. No mirando las circunstancias, que también las circunstancias apagan ese fuego. Enséñanos a ser apasionados en lo que hacemos, Señor. No podemos ser cristianos apachurrados, Señor, sino cristianos gozosos de ser seguidores tuyos. Pero también nos enseñaste cómo te sirven sujetos a tu autoridad. Enséñanos a vivir siempre sujetos, sometidos, porque sabemos que de esa manera estaremos guardando nuestras vidas del enemigo, sujetos a ti. Pero también, Señor, queremos servirte con esa total confianza con la que te sirven tus ángeles, seguros, confiados. Si tú nos das una orden y nos dices espera, Señor, es porque tú vas a hacer algo y debemos saber esperar, confiados en que lo vas a hacer, que tienes el control de las cosas, así como los ángeles te sirven. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos en esta tarde por mostrarnos a través de tu palabra cómo estos seres espirituales creados por ti, que son fieles a ti en los cielos, Señor, te sirven de esa manera. Enséñanos a servirte aquí en la tierra de esa misma forma también nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.